En esta presentación se da la introducción al uso de la energía geotérmica de baja entalpía para climatizar edificios a través de cimentaciones termoactivas. El crecimiento de la población en las últimas décadas derivó, entre otras cosas, en un mayor consumo de energía. Gran parte de esta energía que consumimos es de origen no renovable, proveniente del petróleo, carbón, gas o uranio, las cuales liberan grandes emisiones de dióxido de carbono, que es causa principal del cambio climático, subidas de temperaturas, deshielos temporales e inundaciones. Es decir, causan un gran impacto ambiental negativo, por lo que es preciso diseñar sistemas que cumplan con la mayor eficiencia energética posible y para lograrlo se comenzaron a utilizar energías renovables, entre las que se encuentra en auge la energía geotérmica. La energía geotérmica proviene del calor que la Tierra transmite desde sus capas internas hacia la parte externa de la corteza terrestre. Derivada del griego geos, tierra, y termos, calor, es un término que se emplea para designar la ciencia que estudia los fenómenos térmicos que suceden en el interior de la Tierra, como así también el conjunto de procesos industriales que sirven para explotar el calor de la Tierra para producir energía. La energía geotérmica es un sistema aplicable a todos los climas y condiciones, y es la única fuente de energía natural, constante e infinita, con posibilidad de múltiples usos y aplicaciones. Los aprovechamientos geotérmicos se pueden clasificar en función de su accesibilidad como sistemas abiertos, donde se capta agua de un acuífero, o sistemas cerrados, en donde los intercambiadores se instalan enterrados o bien embebidos en las cimentaciones. A su vez, se pueden clasificar según su temperatura en alta, media o baja temperatura. En el presente informe nos centraremos en los de baja temperatura, que se encuentran disponibles en cualquier punto del planeta a pocos metros de profundidad, alcanzando temperaturas menores a 90 grados centígrados. Estos recursos se aprovechan principalmente en sistemas de climatización y obtención de agua caliente sanitaria. El principio de funcionamiento se basa en la capacidad que tiene el suelo para mantener una temperatura prácticamente constante a lo largo de todo el año a partir de cierta profundidad, como se muestra en la figura. Debemos destacar que generalmente presenta esta distribución, pero puede tener una mínima variación según el tipo de suelo en el que estemos trabajando. Para poder calcular una instalación de cimentaciones termoactivas, debemos tener un conocimiento detallado de los estratos del suelo donde serán instaladas. Esto incluye lo que conocemos como exploración geotécnica. En la figura se muestra un ejemplo de un perfil geotécnico que fue caracterizado empleando el ensayo NSPT. Otro de los puntos a tener en cuenta es que debemos conocer los valores característicos importantes para la técnica energética. Por un lado, tenemos la conductividad, que es una propiedad característica de cada material, la cual indica su capacidad para conducir calor. Se ha demostrado a través de estudios que la misma aumenta con el grado de humedad del terreno. El cálculo de la conductividad térmica puede estimarse a partir de tablas, ser medido en laboratorio o determinarse realizando un test de respuesta térmica del suelo, cuyas siglas son TRT. Este último método es el más fiable y el único que se recomienda en instalaciones medianas o de gran envergadura. Por otro lado, la capacidad térmica es la propiedad que expresa el calor que es capaz de almacenar un volumen de terreno al incrementarse su temperatura. Y por último, la difusividad, que se define como la razón entre la conductividad del terreno y su capacidad térmica. También es importante conocer las temperaturas medias anuales del suelo en aquellos lugares donde se pretende extraer o acumular energía térmica, y además el nivel de agua subterránea con sus oscilaciones anuales, la dirección y la velocidad del flujo. Del mismo modo, el dimensionamiento de la instalación puede verse influido por la cercanía de manantiales o construcciones subterráneas, que pueden producir el desvío o el calentamiento de las aguas freáticas. Los sistemas de climatización geotérmicos constan de tres componentes básicos: el circuito primario, el circuito secundario y la bomba de calor. El circuito primario consiste en un sistema cerrado de tuberías llamadas sondas geotérmicas que se instalan embebidas en el hormigón o bien enterrados. A través de estas tuberías se bombea un fluido conductor del calor, que puede ser agua o agua con anticongelante, que permite el intercambio de energía con el suelo. El circuito secundario está conformado por una red cerrada de tuberías de calefacción que se incrustan en los pisos y paredes de la edificación dependiendo del sistema que se va a utilizar. Ambos circuitos se conectan a través de una bomba de calor que se encarga de ajustar las temperaturas a niveles útiles para la climatización de edificaciones. El principio de funcionamiento se basa en la premisa básica de las bombas de calor: captar calor de un lado del circuito para liberarlo en el otro. Es decir,
que enfrían un lado a costas de calentar el otro. Para calentar, en invierno, se extrae energía térmica del suelo a través del circuito primario y se transfiere al interior de la edificación con el circuito secundario. En cambio, para refrigerar en verano, se utiliza el circuito secundario para extraer calor de la edificación, el cual se liberará en el suelo por medio del circuito primario. Durante el proceso de refrigeración, el calor aportado al suelo aumenta la temperatura del mismo, y esto contribuye a mejorar la eficiencia del proceso de calefacción. Podemos clasificar a los sistemas geotérmicos en función de la disposición de los conductos. Tenemos los circuitos verticales, en donde el sistema de intercambio se realiza en profundidad, aprovechando las cimentaciones de pilas o pilotes como se muestra en la imagen de la izquierda. Aquí solo se debe estimar la profundidad necesaria para poder cumplir con los requisitos de consumo del edificio, el número necesario de instalaciones y la distancia entre ellas y el sistema de enlace de las mismas, ya sea en serie o en paralelo. Unir los circuitos en paralelo puede resultar más económico, ya que se reducen los diámetros necesarios y la cantidad de fluido de intercambio, aunque suele dar problemas en el equilibrado hidráulico del conjunto y en su purgado. Disponerlos en serie mejora el equilibrado y el purgado, pero genera un mayor coste en la instalación por precisar diámetros de tubería mayores y presentando limitaciones en grandes instalaciones por la caída de presión en las conducciones principales. Los circuitos horizontales son utilizados en lugares donde se tiene una superficie horizontal adecuada, por ejemplo en plateas de cimentación. Estos emplean un circuito superficial de intercambio con tubería simple o múltiple en varios niveles. Su instalación es sencilla y económica, y las posibles configuraciones dependen de la geometría y la potencia a disipar. Una variante de los sistemas horizontales es el empleo de bucles o slinky. Consiste en disponer la tubería formando bucles o espiras para instalar mayor longitud de intercambiador. La selección de un intercambiador de calor horizontal, vertical o slinky dependerá del tipo de cimiento que se implantará, la potencia a disipar y los costes de instalación. La incorporación de un intercambiador de calor en una cimentación no implica grandes modificaciones en el elemento. No obstante, la decisión de su instalación debe tomarse en las primeras etapas del proyecto, ya que requiere una estrecha colaboración entre el arquitecto, el ingeniero estructural, el ingeniero geotécnico, el consultor energético y el contratista. Mediante el proceso constructivo, una vez realizada la excavación, se inserta la armadura del cimiento y luego la red de intercambiadores, la cual pueden estar sujetas a las armaduras, cuidando que no se produzca ningún efecto sobre el recubrimiento, o en el centro de los pilotes utilizando una varilla de soporte. Finalmente, se realiza el colado del hormigón, quedando la red de intercambiadores embebida en la fundación resistente. Las tuberías del circuito primario pueden ser de polietileno de alta densidad o bien de policloruro de vinilo. Su diámetro varía generalmente entre 20 y 25 milímetros. Luego del colado del hormigón, debe verificarse el estado de las conexiones entre las tuberías. Es necesario un riguroso cálculo de la sección resistente del edificio, ya que, en ningún caso, la carga deberá recaer sobre los tubos intercambiadores de calor. Generalmente, se sobredimensionan las secciones para cumplir correctamente con los requisitos necesarios de resistencia. Respecto al circuito secundario y las salas de máquinas donde finalmente irán instaladas las bombas de calor, estos se construyen a medida que avanza la obra. Sabemos que durante su funcionamiento, los pilotes experimentan deformaciones adicionales causadas por los cambios de temperatura. En el caso de cuerpos libres, la deformación axial térmica es proporcional al coeficiente de expansión térmica del material y al cambio de temperatura, mientras que en pilotes de energía, dicha deformación es restringida parcialmente por el suelo en el que se encuentran y por la superestructura. Producto de esta restricción, se generan esfuerzos térmicos en el elemento. Por ello, la carga total en el pilote termoactivo es la suma de la carga mecánica y la térmica. En la primera imagen podemos observar el mecanismo de respuesta del pilote ante carga. El esfuerzo axial se reduce linealmente con la profundidad. Cuando se produce un enfriamiento, la pila se contrae generando esfuerzos de tensión. Los esfuerzos térmicos y mecánicos tienen la misma dirección arriba del eje nulo y contraria debajo de este, como puede observarse en la imagen azul, siendo el eje nulo el punto donde la pila no experimenta desplazamiento relativo al suelo durante la aplicación de las cargas térmicas. Al calentarse, la pila se expande y genera esfuerzos de compresión. La dirección de los esfuerzos térmicos y mecánicos es contraria a la descrita en el punto anterior, como se muestra en la imagen roja. En este caso, pueden presentarse incrementos significativos en la fuerza de compresión. Después de lo desarrollado anteriormente, podemos afirmar
que el uso de la energía geotérmica cuenta con amplias ventajas con respecto a otros sistemas de climatización, entre las que podemos nombrar la reducción de los costos de mantenimiento y operación, facilidad de instalación, flexibilidad de ubicación, constante 24 horas, disminuye las emisiones de dióxido de carbono y a largo plazo permite reducir los costos de climatización. Aclaramos que es a largo plazo, ya que su principal desventaja es que tiene un alto costo de inversión inicial. Uno de los motivos de este costo es que se debe sobredimensionar el sistema, ya que los tubos captadores presentan difícil reparación. Durante la realización de este proyecto, hemos tomado conciencia de las consecuencias que está trayendo a nuestro planeta la utilización de energía no renovables. Es por ello que es fundamental conseguir que la demanda de energía deje de crecer a un ritmo incontrolado, promoviendo la concientización y el cambio de hábitos hacia un consumo de energía más sustentable. De aquí que como futuros ingenieros civiles debemos actuar en consecuencia de esto, desde el lugar que nos toca y el que elegimos. Entre todas las fuentes de energía renovables, analizamos la energía geotérmica debido a que es la que se relaciona con la materia en estudio. Pudimos observar que no implica mayores dificultades en su integración con la edificación, reduce hasta un 60% las emisiones de dióxido de carbono y a largo plazo genera un considerable beneficio en el bolsillo de los consumidores, además de otras tantas ventajas.